En el apartado 5 vamos a ver lo que son las razones trigonométricas, pero ahora de un ángulo cualquiera, no de un ángulo agudo como en el apartado anterior. Para ello vamos a usar la circunferencia goniométrica. Y esta circunferencia con ese nombre tan raro no es más que una circunferencia con radio 1 y que se dibuja sobre un eje de coordenadas. Entonces, esta es nuestra circunferencia. Si os dais cuenta, el radio mide 1, ¿vale? A la mitad estaría el 0,5. Hacia acá, como sería un eje de coordenadas, aquí estaría el menos 1, ¿verdad? Aquí el 1. Este es el eje X, este es el eje Y y este también sería menos 1. Pero lo que quiero que os quede claro es que esta circunferencia, su radio es 1. En esta circunferencia hay que recordar que este de aquí es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, ya que los ángulos se cuentan en sentido contrario a las hojas del reloj, van creciendo hacia la izquierda. Este sería el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Bueno, pues vamos a suponer que yo dibujase un ángulo agudo, al igual que en el apartado anterior, por ejemplo este, de 40 grados. Ahí. Lo dibujo desde el origen de coordenadas y por tanto este sería un ángulo de 40 grados. Y ahora si trazo la perpendicular con el eje de coordenadas me quedaría, si os fijáis, un triángulo rectángulo. Aquí tendría el ángulo recto, ¿vale? Ya tendría un triángulo rectángulo con un ángulo agudo exactamente igual que vimos en el apartado anterior. Ahora vamos a suponer que yo quisiese calcular las razones trigonométricas de este ángulo de 40 grados. El seno de 40 grados dijimos que era el cateto opuesto, que es la línea roja, entre la hipotenusa, que sería la línea amarilla. Para ello, para saber cuánto mide la línea roja, bueno, pues tendría que medirla, pero como estamos utilizando un papel milimetrado, puedo saber cuánto mide esta distancia. Si os fijáis, si yo traslado esta distancia aquí, puedo ver cuánto mide. De hecho, aquí lo hemos dividido, esto medía 1, una unidad, por tanto aquí estará 0,1, esto medirá 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y aquí, bueno, pues la línea roja llegaría aproximadamente entre 0,6 y 0,7, 0,65. Y la hipotenusa, que es la línea amarilla, ¿cuánto mide? Bueno, pues si os fijáis, la línea amarilla es el radio y habíamos dicho que esta circunferencia era de radio 1, ¿verdad? Luego la línea amarilla, la hipotenusa en este caso, mide exactamente 1. Y como dividir entre 1 es como no realizar ninguna operación, pues el seno de 40 vale 0,65. Ahora vamos a calcular el coseno de 40, lo vamos a dibujar con una línea verde para distinguirlo mejor. El coseno sería el cateto contiguo, que es esta línea que hemos dibujado. ¿Y cuánto mediría? Bueno, pues aquí podemos ver que hasta aquí llegaría 0,5, 0,6, 0,7, pues entre 0,7 y 0,8. Vamos a poner que sea pues 0,75 aproximadamente. Luego el coseno era el cateto contiguo entre la hipotenusa, que era la línea amarilla. Y esto hemos dicho que es igual a 0,75 aproximadamente entre 1, igual que antes, ¿no? Porque la hipotenusa mide lo mismo que el radio, que hemos dicho que era 1. Luego el coseno vale 0,75. Hasta ahora todo exactamente igual que hemos hecho en el apartado anterior. Simplemente hemos calculado el seno y el coseno de un ángulo agudo. Pues si os fijáis, si quito la circunferencia y ahora solo me fijo en el eje de coordenadas, esta coordenada de aquí, ¿quién será? Pues será la coordenada X es 0,75 y la coordenada Y es 0,65. Y si os fijáis, ¿esos quiénes son? Pues 0,75 era el coseno y 0,65 es el seno. Luego, esta coordenada de aquí, este punto de aquí, es la coordenada coseno del ángulo alfa, en este caso de 40, y seno del ángulo alfa.
Luego, para cualquier ángulo que yo dibuje, su seno y su coseno va a quedar determinado por la coordenada que resulta al cortar el ángulo con la circunferencia. Por ejemplo, si ahora quisiese calcular el seno y el coseno de un ángulo de 70 grados, dibujo el ángulo y corto en la circunferencia. Ahora trazo la perpendicular con el eje y la horizontal con el eje Y. Y esa coordenada de ahí sé que es el coseno y el seno. ¿Cuál será el coseno del ángulo de 70 grados? Pues sé que el coseno, como hemos demostrado, será lo que vale esta coordenada en el eje X. ¿Cuánto vale esta coordenada en el eje X? Bueno, pues aproximadamente 0,1, 0,2, entre 0,3 y 0,4, pues 0,35 aproximadamente. Porque dijimos que era el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero es que la hipotenusa en este caso vuelve a ser 1, porque es el radio y el radio todo el rato vale 1. Luego el coseno de 70 mide 0,35. ¿Y cuánto vale el seno de 70 grados? Pues será la coordenada en el eje Y. ¿Cuánto vale la coordenada en el eje Y? Pues si esto es 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, entre 0,9 y 1, pues 0,95 aproximadamente. Y como hemos dicho al principio, ahora íbamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. En este caso todo el rato estamos viendo los ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados. Pero si os fijáis, podemos trazar perfectamente un ángulo que sea mayor de 90 grados. Por ejemplo, este, que es de 130. Ahí. Y de la misma manera yo puedo trazar la perpendicular con el eje X y calcular cuánto vale su seno y su coseno, porque de hecho aquí me sale otro triángulo igual que antes. ¿Cuál sería el seno de este ángulo que queda aquí? Pues será el cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Pues esta distancia. ¿Y cuál es la hipotenusa? Esta distancia, el radio exactamente igual que antes. Entonces, para calcular el seno, en este caso de 130 grados, tendremos que hacer el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto mide pues desde 0,5, 0,6, 0,7, 0,75. Pues 0,75 entre ¿cuánto? La hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Pues en este caso 1 también todo el rato, porque el radio todo el rato es el mismo. Luego el seno de 130 grados vale 0,75. ¿Y cuánto vale el coseno de 130 grados? Pues será el cateto contiguo, que es este cateto de aquí, entre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide el cateto contiguo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 0,6 y 0,7, 0,65. Pues 0,65 dividido entre la hipotenusa, que es 1, 0,65. Pero ojo, que como estaba en el eje X y el eje X hacia aquí es negativo, realmente esto no mide 0,65, sino que mide menos 0,65. El eje Y sigue siendo hacia arriba, es positivo, luego esto sí valdría 0,75. Por tanto, ya podemos ir sacando conclusiones, es decir, que si yo calculo el seno y el coseno de un ángulo que esté entre 0 y 90 grados, su seno y su coseno, los dos van a ser números positivos. ¿Por qué? Bueno, números positivos y menores que 1. ¿Por qué? Pues porque la X y la Y en este cuadrante son positivas. Sin embargo, si yo calculo el seno y el coseno de un ángulo que esté entre 90 grados y 180, un ángulo que esté por aquí, ¿qué pasa? Pues que el seno va a ser positivo, porque el seno dijimos que era como la coordenada Y en este eje y la Y en este cuadrante es positivo. Sin embargo, su coseno, ¿cómo va a ser? Pues va a ser negativo, porque la X en el segundo cuadrante es negativa. De la misma manera, si yo calculo el seno y el coseno de un ángulo
que está, por ejemplo, aquí, 210, también puedo calcular su seno y su coseno. Trazo la perpendicular con la horizontal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el seno de 210 grados? Bueno, pues sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esta distancia justamente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Bueno, pues esta longitud, si os fijáis, si yo lo traslado aquí al eje, es esta longitud. ¿Y esto cuánto mide? Pues 1, 2, 3, 4, 5. 0,55 aproximadamente. 0,55 dividido entre la hipotenusa, que una vez más es 1, luego el seno de 210 sería 0,55. ¿Y cuánto mide el coseno de 210 grados? Pues el coseno hemos dicho que es su cateto. Fijaos, si este es el triángulo, este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, este de aquí sería el cateto contiguo. ¿Y cuánto mide esta distancia? Pues si esto es 0,9, pues 0,85 aproximadamente, ¿vale? Esto lo estamos haciendo un poco a ojo. Si lo hacemos con papel milimetrado se ve más fácil, ¿vale? Luego eso sería 0,85. Y ojo, igual que antes, como estamos en el eje X en el tercer cuadrante, esto no es 0,85 sino menos 0,85, y el eje Y hacia abajo también es negativo, luego esto también sería menos 0,55. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que el seno de un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿cuál era el primer cuadrante? Este de aquí, todos los ángulos que están entre 0 grados y 90. ¿Cómo será el seno de un ángulo que esté aquí? Bueno, pues como el seno hemos dicho que era la coordenada y el coseno de alfa hemos dicho que es como si fuese la coordenada x, pues en el caso de un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿su seno cómo será? Pues la y en el primer cuadrante es positiva. ¿El coseno cómo será de un ángulo que está en el primer cuadrante? Positivo también. Y la tangente, si os fijáis, el otro día también os comenté que la tangente de un ángulo alfa es siempre el seno entre el coseno, porque era el cateto opuesto entre el contiguo, y al final deduciendo sacábamos que era el seno entre el coseno. Pues ¿cómo será la tangente? Pues si dividimos positivo, entre un número positivo, ¿qué me quedará? Pues un número positivo. Luego la tangente en el primer cuadrante también es positiva. En el segundo cuadrante, ¿el seno cómo será? Pues la y en el segundo cuadrante es positivo. El coseno, sin embargo, es negativo. ¿Y la tangente cómo será? Como en la división, pues será negativa. De la misma manera, el seno en el tercer cuadrante es negativo, el coseno también, y la tangente será positiva. Y en el cuarto cuadrante, que es este de aquí, ¿vale? Los ángulos que van desde 270 hasta 360 grados, pues será, en el caso del seno, es negativo, el coseno será positivo y la tangente negativa. Por su importancia, vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60 grados, aunque no voy a parar a demostrarlos para que no se alargue mucho el vídeo. Son estas de aquí y son fáciles de recordar, ya que si os dais cuenta van de menor a mayor, todas divididas entre 2, aquí 1 raíz de 2 raíz de 3 y aquí van a la inversa. Y bueno, la tangente, como ya sabéis, es el seno entre el coseno. Por tanto, una vez que nos aprendemos el seno y el coseno, es fácil deducir la tangente. En el caso de los ángulos de 30 grados y 60 grados es fácilmente demostrable dibujando un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados y por tanto el otro pues será de 60 grados. Se puede ver claramente si la hipotenusa mide 1, pues cuánto valdría el seno, el coseno y la tangente. En el caso del ángulo de 45 grados pasa exactamente igual. Dibujamos un triángulo rectángulo donde sus otros dos ángulos agudos valdrían 45 grados y aplicando el teorema de Pitágoras, considerando que la hipotenusa vale 1, lo deduciríamos fácilmente. Por su especial importancia también vamos a pararnos en ver cuánto vale el seno, el coseno y la tangente de los ángulos 0, 90, 180 y 270 grados. Es decir, los que estarían justo situados sobre los ejes de coordenadas. En el caso de 0 grados, si consideramos que tenemos un ángulo de 0 grados, como hemos dicho que el seno sería la coordenada y en este punto,
la coordenada y en este punto vale 0. Por tanto, el seno de 0 grados será 0. ¿Cuánto valdrá el coseno de 0 grados? El coseno de 0 grados en este punto, como dijimos que era la coordenada x, vale exactamente 1. Y la tangente, puesto que es el seno entre el coseno, en este caso sería 0 entre 1, pues valdrá 0. En el caso de un ángulo de 90 grados, como la coordenada estaría aquí, el seno, ya que es la coordenada y, vale 1 en ese punto, el coseno en esa coordenada vale, la coordenada x en este punto se sitúa en el 0, y la tangente, puesto que es el seno entre el coseno, no existe para un ángulo de 90 grados, ya que no podemos dividir 1 entre 0. De la misma manera, para los ángulos de 180 y 270 grados, diremos que el seno en 180 grados, ya que es la coordenada y, vale 0, y sin embargo el coseno, como es la coordenada x, en ese caso vale menos 1. Y de igual modo la tangente valdrá 0. Y en el caso de 270 grados, el seno, que es la coordenada y, vale menos 1, la coordenada x vale 0, y aquí igualmente la tangente no podemos calcularla porque sería menos 1 entre 0. En este apartado vamos a ver cómo se relacionan las razones trigonométricas de ciertos ángulos. En primer lugar, vamos a ver cuando tenemos ángulos suplementarios. Dos ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Por ejemplo, 50 y 130. Fijaos que si dibujamos un ángulo de 50 grados, en este caso, cuando yo dibujo un ángulo de 130, 130 es como restarle a 180, que sería todo esto, 50. Es decir, que hasta aquí tendríamos un ángulo de 130 grados. Es decir, que entre los dos suman 180. Bueno, pues en el caso del seno de 50 grados, como hemos dicho que el seno sería la coordenada y, si os fijáis, aquí va a medir lo mismo exactamente que el seno del ángulo de 130, ya que dijimos que era la coordenada y, marcará aquí aproximadamente, esto es lo que vale, bueno, pues esta distancia es la misma que esta. Por tanto, podemos decir que el seno de 50 es lo mismo que el seno de 130. Y esto, pues traducido a un lenguaje matemático, podemos decir que el seno de alfa es lo mismo que el seno de 180 grados menos alfa. En el caso del coseno de 130 grados, como dijimos que el coseno era la coordenada x, pues como podemos ver, esta distancia es exactamente la misma que esta distancia, pero están en sentido opuesto. Luego podemos decir que el coseno de 130 mide lo mismo que el coseno de 50, pero al contrario. O lo que es lo mismo que el coseno de 180 menos alfa es lo mismo que el menos coseno de alfa grados. Y de la misma forma calculamos la tangente de 130 grados. Como la tangente de 130 grados es el seno entre el coseno de 130 grados es lo mismo que el seno de 50 y el coseno de 130 grados es lo mismo que el menos coseno de 50, pues podemos decir que la tangente de 130 grados es igual que menos la tangente de 50 grados. O dicho de otro modo, que la tangente de 180 grados menos alfa es lo mismo que menos la tangente de alfa. ¿Y cuál es la aplicación práctica de todo esto? Bueno, pues porque si yo sé que el seno de 50 grados es 0,76, pues podré calcular el seno de 130 grados porque sé que 50 y 130 son ángulos suplementarios y por tanto sé que en este caso el seno vale lo mismo. Luego aquí sé que el seno de 130 también vale 0,76. ¿Que quiero calcular el coseno de 50 grados? Bueno, pues sé que el coseno de 50 grados vale 0,64. Bueno, pues en el caso del coseno de 130 grados sé que valdrá ¿cuánto? Pues es justo lo contrario del coseno de 50 porque tienen signo contrario.
Luego entonces esto valdrá menos 0,64. Y en el caso de la tangente, pues pasa exactamente igual. La tangente de 50 grados vale 1,19 y sé que en el caso de la tangente de 130, pues vale ¿cuánto? Pues justo lo contrario porque tienen el signo contrario. Por tanto, esto será menos 1,19. En el caso de dos ángulos que se diferencian en 180 grados, es decir, por ejemplo, uno que sean 50 grados y el otro que sea pues 230 grados. Es decir, este, por ejemplo, que fuesen 50 grados, pues si le sumamos a este 180, ¿vale? Que es media vuelta, tendríamos todo este ángulo mide 230 grados. Bueno, pues en este caso, si os fijáis, el seno le pasa exactamente igual. Mide exactamente lo mismo, pero uno en sentido opuesto al otro. ¿El coseno qué le pasa? Pues lo mismo, que mide lo mismo, pero uno en sentido opuesto al otro. Es decir, el seno de 50 grados será lo mismo que el seno de 230 grados, el coseno, perdón, al contrario, cambiado de signo, el coseno de 50 grados exactamente igual, será lo contrario del coseno de 230 grados, tendrán el signo cambiado, y la tangente de 50 grados sí será igual, porque puesto que la tangente es dividir el seno entre el coseno, al dividir el seno y el coseno de 230 grados se me va a quedar positivo. Luego al final sus tangentes van a ser exactamente igual. En resumen, así se relacionan las razones trigonométricas de ángulos que se diferencian en 180 grados. En el caso de dos ángulos complementarios, que son dos ángulos que suman 90 grados, por ejemplo, 30 y 60 grados. Decir 30 grados y 60 grados es lo mismo que decir 30 grados y 90 menos 30, que es 60. Bueno, pues si yo dibujo un ángulo de 30 grados, el otro será 90 menos 30, aproximadamente así. Si os dais cuenta, dibujar aquí 30 grados es como si yo recortase este triangulito y lo colocase aquí. Luego, esta distancia es la misma que esta distancia. Por tanto, el seno de 30 grados, que es la distancia verde, será lo mismo que ¿quién? Que el coseno, van al contrario, que el coseno de 60 grados. Ya que estamos considerando que 60 grados sería este triángulo de aquí, pues su coseno sería el cateto contiguo y esta distancia, que es el coseno, ¿quién es? Pues esta distancia, ¿vale? Visto arriba, pero sería esta misma distancia. Luego, en este caso, el seno de 30, que es esta distancia, sería lo mismo que el coseno de 60, que es esta distancia, que es esta distancia. Y de la misma manera, el coseno de 30, que es esta distancia de aquí, pues es exactamente lo mismo, por semejanza, si movemos el triángulo como he dicho, que esta distancia de aquí. Por tanto, el coseno de 30 es lo mismo que el seno de 60. Por tanto, el seno del ángulo alfa será lo mismo que el coseno de su ángulo complementario, el coseno del ángulo alfa será lo mismo que el seno de su ángulo complementario, y la tangente, ¿qué pasa? Que como están al contrario, la tangente de alfa será lo mismo que 1 partido la tangente de 90 menos alfa. ¿Y 1 partido por la tangente de 1 menos alfa qué era? Pues la cotangente de 90 menos alfa. En el caso de los ángulos que suman 360 grados, ya sabéis que los ángulos los contamos así en sentido contrario de las agujas del reloj, pero si los contamos hacia abajo tenemos que contarlos de forma negativa. Es decir, que escribir ese ángulo alfa es lo mismo que escribir este ángulo y decir que es menos alfa. Y hablar de menos alfa es lo mismo que decir que este ángulo mide 360 menos alfa. O sea, con un ejemplo podemos hablar de un ángulo de 20 grados y otro de menos 20, pero como no hablamos en términos de ángulos negativos, pues diremos 20 grados y 340 grados, que será este ángulo y
toda esta distancia menos 20 grados. Aquí estará el ángulo de 340 grados. Pero a la hora de verlo gráficamente, el ángulo de 340 grados es lo mismo que el ángulo de menos 20 grados. Bueno, pues si os fijáis, el seno de 20 grados, que es el cateto opuesto, es la misma distancia que el seno del ángulo de 340. Luego, por tanto, el seno de 20 es lo mismo, aunque si os fijáis, la distancia está hacia abajo. Luego, en este caso, pasa igual que antes. Será igual, pero negativo, que el ángulo de 340 grados. El coseno, si os fijáis, que es esta distancia de aquí, bueno, pues es exactamente la misma. Luego el coseno de 20 es lo mismo que el coseno de 300. He dicho 300 antes y me estoy dando cuenta de que es 240, ¿vale? Esto sería 240 grados. ¿Y la tangente qué pasa? Pues que en el caso de 240, como una de ellas es negativa, pues va a estar cambiada de signo. Luego en este caso va a ser igual que menos la tangente de 240 grados. En definitiva, lo que tengo que tener claro es que para ángulos que suman 360 grados, el seno de uno pues será lo contrario del seno del otro, ¿vale? Valen exactamente lo mismo, pero uno tiene el signo contrario que el otro. El coseno pues mide exactamente igual y la tangente le pasa igual que el seno, que están con el signo contrario.